Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la teleconferencia del día de hoy. Yo soy Alonso Escobar. Estaré haciéndoles aquí como la introducción a la teleconferencia, pero hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Belive Valencia Flores, ella es profesional en gerencia de sistemas de información en salud, y la doctora Mónica Gómez Zuluaga, médica y bacterióloga especialista en administración de servicios de salud. Recordemos que estamos con el ciclo, con la capacitación, mejores competencias para la atención de la primera infancia, que es es básicamente una teleconferencia los días viernes, pero también donde se complementan con algunas otras actividades con la plataforma que tenemos en la internet. En este momento somos 37 personas y sigue entrando gente para la teleconferencia. Les voy a explicar cómo es el mecanismo usual que manejamos en estas teleconferencias. Eh, Vamos a el audio y la cámara. El audio, por ejemplo, siempre va a estar en nuestro poder. No vamos a ceder el audio a ninguno de ustedes. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo tienen que hacer a través del área de chat. ¿Dónde se encuentra el área de chat? Abajo, donde están los participantes, hay un cuadrito blanco grande, y un poquitico más abajo hay otro cuadrito más pequeñito. En ese cuadrito pequeñito es donde la gente escribe sus inquietudes o lo que tenga que decir en el área de chat. Así nos rinde más el tiempo. Vamos a tener 45 minutos de presentación del tema. El tema de hoy es EDA, enfermedad diarreica aguda. Después de la presentación de ese tema, vamos a abrir el espacio de preguntas por el área de chat. Ustedes hacen las preguntas en el área de chat y nosotros aquí a través del micrófono les vamos a responder una a una. No vamos a manejar la cámara. La cámara, ese sistema pues presenta como algunas dificultades para utilizar mejor la cámara, y también se dificulta porque se utiliza como más ancho de banda para transmitir también el video, y eso dificulta también mucho a las personas. Ustedes de pronto van a experimentar algunos cambios en la transmisión de esta teleconferencia. Por ejemplo, en algunas ocasiones van a ver que el audio se les va. Puede ser que nosotros aquí apaguemos el audio y ustedes creen que se fue el audio, pero no, simplemente de pronto hemos hecho alguna pausa. Otra opción es que de pronto se les ha ido el audio y nosotros seguimos hablando. Eso es porque de acuerdo a la conexión que ustedes tienen con internet, entonces los datos les van a llegar a ustedes un poco más despacio. Y a veces van a ir acumulando y de pronto vamos a estar hablando como todo muy raro, como empezamos a hablar como muy rápido, o a veces muy despacio. Pero si experimentan ese tipo de problemas, no se preocupen, que estamos grabando la teleconferencia y cuando tengamos la grabación la vamos a poner a disposición de ustedes en la plataforma para que la puedan escuchar en otra oportunidad. Inclusive también para que se la envíen a sus colegas, a sus compañeros que de pronto no puedan asistir, porque sabemos que a esta hora pues no todo el mundo no nos puede estar acompañando. Mm, Ahorita le voy a dar el paso a las facilitadoras del día de hoy. Entonces vamos a activar una presentación en PowerPoint. A ustedes les va a aparecer una pantalla grande, inclusive de acuerdo a la pantalla que ustedes tengan en su computador, esa pantalla se va a ver desconfigurada. Los invito a que hagan clic en la parte de arriba de esa ventana que les va a generar, y un poquitico más abajo van a encontrar como una área de zoom. Entonces utilizan ese zoom, usualmente lo deben de colocar como menos o más de acuerdo a sus condiciones para que puedan ver muy bien su presentación en sus pantallas. Eh, Recordamos también las bondades de este medio. En este momento ya somos 44 los participantes. Tenemos gente conectada de Medellín, de Apartado, de Turbo, de Río Negro, de Jericó, de Cúcuta, de Anapoima. En fin, tenemos mucha gente conectada y esa es una de las bondades que tenemos con este medio. Bueno, entonces no creo que sean más los, la presentación. Vamos a pasar a iniciar la presentación. Los voy a dejar entonces eh, los voy a dejar inicialmente ya con la doctora Mónica Gómez Zuluaga, que ya le voy a ceder la palabra a ella. Ella va a hacer una presentación de ella y luego empezamos adecuando el PowerPoint. Eh,
Les voy a pasar a ellos y sean todos muy bienvenidos a esta teleconferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí me recomiendan que les informe a ustedes que para hacia el finalizar la, la teleconferencia, después de responder todas las preguntas, entramos al área a la sección de confirmar la asistencia, para que de pronto no se vayan como a ir. ¿Qué va a pasar hacia el finalizar y cómo registramos la asistencia? Las personas van a digitar en el área de chat el nombre completo, el número de su cédula, la institución en la cual están trabajando, el correo electrónico y el cargo que están ocupando en esa institución. Eso es para nosotros llevar aquí como un récord, un registro de cómo está la participación de las instituciones a las cuales estamos convocando en el día de hoy. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Mónica Gómez, soy una de las colaboradoras para esta teleconferencia de vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Ya Alonso pues hizo la presentación, entonces pues simplemente comentarles que estamos aquí desde el Grupo Nacer atentos a las inquietudes que tengan. Vamos a esperar que nos cargue la presentación. Como Alonso les comentó, yo tengo un pregrado en bacteriología del Colegio Mayor de Antioquia y otro en medicina de la Universidad de Antioquia. Igualmente soy especialista en administración de servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, veo que la teleconferencia ya está cargando. Entonces, Alonso, empezamos. Ok. Como ya les comenté, el tema de esta teleconferencia es vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda. Pertenece al ciclo de conferencias de mejores competencias para la atención en primera infancia. Bueno, tenemos entonces como objetivo grande de esta teleconferencia discutir el nuevo protocolo de vigilancia y control de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años. Hay unos temas adicionales que vamos a manejar y son estos que ven al lado izquierdo: una descripción, definición y clasificación del evento, unos agentes etiológicos y modo de transmisión. Vamos a hablar un poco del objetivo del tratamiento y un poco de prevención también. Y finalmente vamos a mirar la parte de notificación al CIVIGILA. Y vamos a mirar un poco también la ficha. Bueno, estamos corrigiendo aquí unas dificultades técnicas que nos comentan algunos de los participantes que no están viendo la presentación. Denos un momento, por favor. Aquí Alonso, que es el encargado de toda esta parte tecnológica, está haciendo los ajustes. Bueno, me comentan entonces que estamos ya visualizados. Repito entonces, el tema es vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Esta sesión corresponde pues a una de las sesiones del ciclo de teleconferencias Mejores Competencias para la Atención en Primera Infancia. Parece que sigue habiendo dificultades con algunos de los participantes. Vamos a esperar un momentico. Les voy a pasar entonces a Alonso para hacer los ajustes necesarios. Buenos días, qué pena, en estos momentos no pueden ver como la presentación.
no sabemos qué sucede, entonces hemos intentado hacer como algunas correcciones y no nos han funcionado. Entonces, nosotros como moderadores de la sala vamos a abandonar la sala y vamos a volver a ingresar. Por favor, nos espera mientras que hacemos esto para ver si con eso podemos corregir la situación. Por favor, nos disculpan, pero no sabemos pues qué es lo que pueda estar sucediendo. ¿Listo? Muchas gracias. Muy buenos días, otra vez nos volvimos a conectar. Quiero saber si me están escuchando, quisiera ver caritas felices. Ok, muchas gracias por confirmar. En este momento no se está viendo nada porque no estamos transmitiendo nada. Vamos en este momento a mirar si podemos compartir el recurso. Bueno, ahorita ya sí pueden ver, compartir la pantalla. Les voy a explicar inclusive cómo organizar les voy a explicar cómo organizar la pantalla. En este momento ustedes ahí pues están viendo una pantalla que sale mucha información, inclusive se repite el pantallazo de la teleconferencia de los participantes. Los invito a que no hagan clic por muchas partes dentro de la sala porque de pronto nos pueden interferir con algunas situaciones que se les vayan a presentar a ustedes. Recuerden que no van a utilizar ni el audio ni las cámaras. La pantalla que va a salir ahorita cuando coloque y active muy bien la presentación del PowerPoint, los invito a que esa ventana, que les va a quedar un poco grande a ustedes, le hagan clic en la parte de arriba, donde se les va a mostrar la opción de Zoom, y van a reducir el Zoom para que puedan apreciar muy bien la presentación. En ese momento voy a dar clic a ese botón para que se quede completo. Los invito a que utilicen muy bien, entonces organicen muy bien. Bueno, está fallando con el botón de presentación pantalla completa, así que los invito a que adecúen en el área de Zoom, en la parte superior de esa ventana que les acaba de salir, lo minimicen para que puedan visualizar todo. Ahora se los dejo con la doctora Mónica Gómez Zuluaga. Mónica Gómez Zuluaga, para que pueda iniciar por fin su teleconferencia. Muchas gracias y por favor los disculpo. Necesito colocarlas en alguna parte. Muy bien, sí. Bueno, buenos días de nuevo. Me gustaría saber si me están escuchando, por favor. Una carita feliz. Bueno, ya veo algunas caritas felices. ¿Están viendo la pantalla también?
Ok. Bueno, entonces ahora sí, comencemos. Venía comentándoles que esta sesión corresponde a una de las sesiones del tema de mejores competencias para la atención en primera infancia. Bueno, vamos a pasar entonces la siguiente diapositiva. Y les reitero entonces, el objetivo de la teleconferencia es discutir el nuevo protocolo de vigilancia y control de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años, protocolo del Ministerio de Salud. Vamos a hacer entonces una descripción, definición y clasificación del evento. Luego unos agentes etiológicos, a hablar un poquito de los agentes etiológicos y los modos de transmisión, el objetivo del tratamiento y la prevención, y la notificación al CIVIGILA. Bueno, entremos entonces en materia. En el tema de generalidades, pues es importante dar algunas precisiones en cuanto a mortalidad por EDA y a morbilidad por EDA. En cuanto a mortalidad por EDA, estamos hablando de que 1.8 millones de personas mueren cada año debido a las enfermedades diarreicas. En esto se incluye pues el cólera. Un 90% de este 1.8 millones de personas que mueren son niños menores de 5 años y principalmente procedentes de países en desarrollo. De ahí pues la importancia que el tema tiene para nosotros como un país en desarrollo, y de ahí que todas las medidas que puedan impactar a nivel de morbimortalidad en estas enfermedades prevalentes, sobre todo en los grupos prioritarios o grupos más susceptibles como son la primera infancia, pues sean de tanta vigencia. Bueno, en cuanto a morbilidad por enfermedad diarreica aguda, un 88% de las muertes son producto de abastecimiento de agua insalubre y una higiene deficiente. Miren la cantidad, el porcentaje tan grande que representa unas medidas relativamente sencillas, que son unas medidas de salud pública que manejadas adecuadamente pues nos podrían prevenir muchas de estas enfermedades. Es por eso que hablamos que si se corrigen estos factores anteriores de abastecimiento de aguas, de higiene deficiente, habría una disminución que está calculada entre un 21% y un 32% de esta morbilidad por enfermedad diarreica aguda. Igualmente, si se brinda educación sobre el tema y se insiste en el hábito del lavado de manos, un correcto lavado de manos, se puede incluso reducir el número de casos de diarrea hasta en un 45%. Entonces, mire que no necesitamos de grandes hospitales ni de alguna atención en niveles tercer, cuarto nivel. En realidad son medidas preventivas muy sencillas que podemos implementar y hacer educación con los cuidadores o las madres para evitar esta morbimortalidad por enfermedad diarreica aguda. Bueno, vamos a mirar un poco entonces la descripción del evento. Cuando hablamos de morbilidad por enfermedad diarreica aguda y cuando hablamos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda. Bueno, morbilidad por enfermedad diarreica aguda se considera el síndrome clínico que se caracteriza por la disminución en la consistencia, un aumento en el volumen o un aumento en las deposiciones. Hablando de aumento en las deposiciones, se considera, según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 deposiciones en 24 horas y que puede o no tener algún grado de deshidratación. Ya de acuerdo al agente causal que esté produciendo la enfermedad diarreica, puede haber acompañamiento de moco o de sangre. Entonces la definición
clara de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud frente al tema de la diarrea es que la diarrea se define como la presencia de 3 o más deposiciones anormalmente líquidas en 24 horas con o sin sangre. Recordemos para las personas que trabajan o que están comenzando a implementar la estrategia IEPI, que IEPI más que diagnósticos habla de clasificaciones y que en el tema de diarrea pues hace unas clasificaciones muy interesantes que nos ayudan a hacer un manejo adecuado de la enfermedad diarreica en el niño, y que IEPI más que hablar de una cantidad de episodios o de deposiciones en el día, hace más énfasis en la disminución, en el cambio en la consistencia o en un aumento en la frecuencia de las deposiciones. Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, y en cuanto a mortalidad por enfermedad diarreica aguda, se produce como consecuencia del deterioro nutricional progresivo, de unos estados prolongados de deshidratación secundarios a este proceso diarreico, que desencadenan en un desequilibrio electrolítico y que además se puede acompañar de sepsis, y esto unido a un limitado acceso a los servicios de salud o a una cobertura inadecuada o a una atención inadecuada, es lo que hace que finalmente se produzcan las muertes por enfermedad diarreica aguda. Es por eso que siempre estamos insistiendo en que la mortalidad por EDA es prevenible y todos nuestros esfuerzos están encaminados entonces a que no sucedan las muertes por EDA. Bueno, ya en cuanto al evento epidemiológico como tal, la definición de caso se refiere entonces a la muerte de un niño menor de 5 años que haya presentado enfermedad diarreica aguda acompañada de un deterioro de su condición general, un aumento en el grado de deshidratación y generalmente con la presencia de alguna infección asociada. Bueno, vamos a mirar un poco los agentes etiológicos y el modo de transmisión. Voy a centrarme en hablar un poco más del paciente pediátrico, del niño hasta los 5 años de edad, pues como nuestro principal objetivo en priorización en el manejo de la estrategia de enfermedades prevalentes de la infancia. Bueno, como todos ustedes saben, entonces hay distintos agentes etiológicos involucrados en la producción de la enfermedad diarreica aguda, desde virus hasta bacterias y parásitos. Los principales agentes causales de la enfermedad diarreica aguda pues son los rotavirus, que los vemos en primer lugar. En el ámbito de bacterias tenemos el Salmonella, Shigella, la Escherichia coli. En cuanto a parásitos tenemos la Giardia duodenalis y la Entamoeba stolítica como responsables de enfermedad diarreica. En cuanto al modo de transmisión, pues destacar de pronto algunos de los más importantes. El rotavirus, la principal o la forma primaria de transmisión es fecal oral. Dado que el virus es estable en el medio ambiente, la transmisión puede ocurrir a través de la ingestión de alimentos contaminados y mediante contacto con superficies contaminadas. Es decir, es un virus que rápidamente se puede propagar, y de ahí la importancia de mantener los hábitos higiénicos adecuados. Y en cuanto a la susceptibilidad para el rotavirus, pues digamos que el grupo poblacional más susceptible es el grupo que está comprendido entre los 6 y 24 meses de edad. De allí pues que la mayoría de nuestros niños tengan afección por rotavirus cuando presentan los procesos diarreicos, y que se considera que ya a partir de los 3 años de edad aproximadamente, casi todos los niños han generado anticuerpos contra el rotavirus. En los lactantes la diarrea es poco frecuente, sobre todo en los menores de 3 meses de edad, y esto es debido pues a la lactancia materna y a
y a los anticuerpos que la madre transmite al niño a través de la leche. Esta es pues otro de los motivos por los cuales siempre debemos recomendar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Bueno, en cuanto a la Escherichia coli, su principal modo de transmisión pues es a través del agua y de los alimentos. La dosis infectante es muy baja, es decir que rápidamente con un inóculo pequeño vamos probablemente a sufrir la enfermedad, y los infantes menores de 5 años son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones como los síndromes hemolíticos urémicos. En cuanto a la Shigella y la Salmonella, pues siempre las hemos escuchado asociadas a enfermedades de tipo contaminación alimentaria. Pues ambas, la Shigella su modo de transmisión es por contacto directo o por alimentos contaminados, y la Salmonella a través del agua también y alimentos contaminados. Para la Shigella, pues es importante destacar que la mayoría de los episodios de shigellosis si se dan en pacientes que están previamente sanos, son autolimitados y se resuelven en 5 a 7 días sin secuelas. Sin embargo, pues hay complicaciones importantes en la shigellosis y estamos destacando complicaciones que incluso pueden comprometer la vida del paciente, que se ven en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes desnutridos y en niños pequeños, que recuerden que son quienes más susceptibles estarían. Estas alteraciones van desde alteraciones de tipo hidrometabólico como deshidratación, hiponatremia o hipoglicemia, hasta complicaciones intestinales como un megacolon tóxico o incluso una perforación intestinal. Bueno, entremos un poco entonces ya en lo que se refiere la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia o IEPI, en cómo clasificar el evento de diarrea y cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente o a un niño que presenta pues el episodio diarreico. Entonces, inicialmente pues es importante recordar que hay que clarificar algunos signos importantes en estos episodios, signos y síntomas, y por eso vamos a hacer unas preguntas y además vamos a observar y explorar y hacer la exploración física. En cuanto a las preguntas que no se nos deben pasar, pues está cuánto tiempo hace que el paciente tiene diarrea, si hay sangre en las heces o no, si esta diarrea está acompañada de vómito y cuántos vómitos ha tenido en las últimas 4 horas. Igualmente, cuántas deposiciones ha tenido en las últimas 24 horas o cuántas en las últimas 4 horas. ¿Qué alimentos ha recibido el niño? Es importante y la estrategia siempre lo recalca. Hay que tratar de continuar alimentando al niño. Algunas familias o algunas mamás tienen la idea de suspender la alimentación y con eso lo que estamos haciendo es empeorando el cuadro. Entonces no hay que suspender por ningún motivo lactancia materna y hay que tratar de ofrecerle al niño alimentos de pronto en menor cantidad, pero aumentando la frecuencia. Si es del caso, alimentos más de tipo líquidos inicialmente y ya posteriormente, si tolera alimentos sólidos, pues los alimentos sólidos. Por eso es importante también la siguiente pregunta que dice qué líquidos ha recibido. Y allí también tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a líquidos que están contraindicados el manejo de gaseosas, que es algo que de pronto se hace también por costumbre. Recuerden que la idea es utilizar bebidas que ayuden a hidratar y no que terminen produciendo una deshidratación mayor, y que con las bebidas gaseosas esto puede ocurrir debido a la alta osmolaridad que ellas presentan. Entonces, ¿qué líquidos ha recibido? Y
si la mamá o el cuidador ha hecho alguna atención inicial en casa, si ha recibido algún tipo de medicamento o si ha recibido las sales de rehidratación oral. Bueno, en cuanto a qué debemos observar y explorar, es importante entonces determinar el estado general del niño, si está alerta, si está intranquilo, si está irritable, si está letárgico o si está inconsciente. Hay que observar pues, algunos signos importantes en él para mirar cómo está esa hidratación o deshidratación si la presenta. Y allí IEPI recomienda en especial algunos signos claves que son ojos hundidos, entonces mirar cómo están, si están normales o están hundidos. Lo otro es el signo del pliegue o la turgencia cutánea, mirar si hay una recuperación del pliegue cutáneo de manera inmediata, si se recupera lentamente o muy lentamente. Entendemos muy lentamente como una recuperación mayor de 2 segundos y lentamente una recuperación menor de 2 segundos. Y también cuál es la actitud del niño cuando se le ofrecen bebidas, cuando se le ofrece agua u otra solución o las sales de rehidratación oral para beber, si él las está tomando normalmente o las rechaza, o si está bebiendo con avidez, o si ya se está comprometido tanto su estado general que es incapaz de beber debido a este estado de letargia o de coma. Bueno, pasamos a la siguiente. Ok, la clasificación del evento entonces, desde la estrategia IEPI, como les digo, el abordaje que se hace es un abordaje que pretende recopilar más que diagnósticos, clasificaciones basados en las patologías y en los signos y síntomas que presenta el niño. Entonces vamos a mirarla rápidamente, cómo se hace esta clasificación, empezando desde lo más grave hasta lo digamos menos grave. Se considera entonces que un niño tiene diarrea con deshidratación grave si tiene 2 de los siguientes signos: si está letárgico o inconsciente, si tiene los ojos hundidos, si no puede beber o bebe con dificultad, y si tiene el signo del pliegue cutáneo mayor de 2 segundos, o sea, con una recuperación muy lenta. Entonces, fíjense en que para IEPI estos son como los signos claves en deshidratación. Sabemos que hay otros signos como que llora sin lágrimas, las mucosas secas, que de pronto IEPI no los contempla como clasificación, no porque no sean importantes, sino porque se han priorizado como los signos que tienen más validez y que se ha demostrado que son más certeros en una clasificación para deshidratación. Entonces por eso se han priorizado los ojos hundidos, el signo del pliegue, la actitud del niño para beber, si es una actitud de avidez o si ya ni siquiera puede hacerlo debido a su condición, y allí mismo entonces su condición de letargia o de inconsciencia. Bueno, este niño entonces, si tiene 2 de estos signos, se clasificaría como diarrea con deshidratación grave. Esta clasificación lo que nos permite pues es actuar rápidamente con una clasificación grave que normalmente está en rojo para quienes conocen el protocolo de IEPI, que también tiene la semaforización por colores, pues quiere decir que hay que hacer una intervención urgente, que sería un plan C, normalmente un plan C de líquidos que se haría a nivel intrahospitalario, o que si está el niño pues en
en la comunidad, pues requeriría la remisión urgente. Bueno, otra posible clasificación sería la diarrea con algún grado de deshidratación. Es decir, es un niño que tiene también deshidratación, pero que no clasificamos como grave. Y la diferencia está precisamente en los síntomas que vemos. También para clasificar como diarrea con algún grado de deshidratación, debemos tener dos de los siguientes signos: que esté intranquilo o irritable, la parte neurológica de nuevo entonces, los ojos hundidos también, la avidez por tomar el agua, ya hablamos de que bebe ávidamente con sed, y un signo del pliegue menor de 2 segundos. Recuerden que cuando hablamos de menor de 2 segundos estamos hablando de una recuperación lenta, recupera lentamente. A diferencia de cuando hablamos con diarrea con deshidratación grave, que estamos hablando de una recuperación muy lentamente. Entonces, para clasificar un niño con diarrea con algún grado de deshidratación, miren que las diferencias son pues en el estado de conciencia, mientras que en deshidratación grave hablamos de ya una letargia o inconsciencia. En diarrea con algún grado de deshidratación estamos hablando de irritabilidad o intranquilidad. Los ojos hundidos son válidos para ambos, y la actitud de beber en diarrea con algún grado de deshidratación es un niño que está ávido por beber, mientras que en diarrea con deshidratación grave el niño está ya tan deteriorado que ni siquiera puede beber o lo hace con mucha dificultad. Y finalmente la diferencia en el signo del pliegue, que ya les expliqué. En diarrea con algún grado de deshidratación es un signo del pliegue que demora menos de 2 segundos en recuperarse, mientras que en el paciente con diarrea con deshidratación grave es un signo del pliegue que demora más de 2 segundos en volver a su estado normal. Bueno, otra posible clasificación sería la diarrea con alto riesgo de deshidratación. Esta clasificación es importante y está aparte de la diarrea sin deshidratación, porque nos permite hacer un seguimiento más cercano a este niño que viene con un proceso diarreico, como muchas veces nos llegan a los hospitales o a los sitios de salud, pero que damos de pronto recomendaciones, lo mandamos para la casa y no hacemos un seguimiento tan cercano, y a las 2-3 horas este niño entra en un proceso de deshidratación. Entonces, precisamente esa es la idea de hacer esta clasificación adicional, donde lo que vamos a pretender es hacer un seguimiento mucho más cercano, incluso hacer un tratamiento con plan A supervisado, o sea, un plan de hidratación en el hospital o en el servicio de urgencias, con la idea de que nosotros mismos nos cercioremos de que el niño sea hidratado adecuadamente y que salga del servicio con una clasificación de diarrea sin deshidratación. Bueno, ¿cuándo clasificamos entonces un paciente con diarrea con alto riesgo de deshidratación? Cuando cumple uno de los siguientes signos, bien sea que tenga una diarrea de alto gasto, o bien sea que tenga un vómito persistente o un rechazo a la vía oral. Entonces, ¿cuándo definimos diarrea de alto gasto? Estamos hablando de que un niño tiene diarrea de alto gasto cuando tiene más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas. O más de 4 deposiciones en las últimas 4 horas. Y hablamos de vómito persistente cuando se presentan más de 4 vómitos en las últimas 4 horas. Bueno, y finalmente diarrea sin deshidratación. Entonces, diarrea sin deshidratación sería la diarrea que no cumple ninguno de estos otros signos o de estos otros requisitos de las anteriores clasificaciones. Es un paciente que está hidratado, que tiene un proceso diarreico, pero que no es un proceso tan agudo,
y que podemos manejar entonces con líquidos, alimentos y tratar con un plan A en casa. Allí sí es muy importante entonces las recomendaciones que se le puedan dar a la madre, el cerciorarse de que ella entienda cómo se debe preparar las sales de rehidratación oral, y algo que siempre recomienda la estrategia y que nos debe quedar muy claro es que hay que hacer consulta de control de seguimiento posterior a estos procesos 2 días después si la diarrea continúa. Es importante siempre decirle esto al cuidador o a la madre, porque pues es la seguridad que tenemos de que este niño no se nos vaya a complicar en la casa y que de pronto la cuidadora, la madre, no tenga claridad de cuándo debe volver a llevarlo al hospital. Entonces, control en 2 días si la diarrea persiste. Y otro punto importante en el manejo de la diarrea es la administración de zinc. Algunos de ustedes ya habrán seguramente tenido conocimiento de que el sulfato de zinc ha sido una de las grandes intervenciones que recomienda la OMS para el control de la diarrea, tanto en el manejo para disminuir el tiempo en el cual va a estar el niño afectado por la diarrea durante este episodio y para disminuir episodios posteriores. Bueno, vamos a pasar. El objetivo del tratamiento entonces, como les comentaba, pues es prevenir la deshidratación o la desnutrición en casos en que se pueda prevenir, o cuando ya haya una deshidratación presente, pues tratar esa deshidratación, reducir la duración y evitar nuevos episodios administrando, como les comenté, los suplementos de zinc, especialmente el sulfato de zinc. Y muy importante, no se nos puede olvidar la educación en prevención y signos de alarma para consultar de inmediato. Bueno, por eso tenemos una diapositiva adicional donde hablamos de la prevención. Ya les comenté algunas medidas: lactancia materna exclusiva por 6 meses, una alimentación complementaria posterior a los 6 meses adecuada, que incluya también lactancia materna, un consumo de agua potable, la eliminación higiénica de las heces, tener cuidado con los alimentos, inocuidad en los alimentos, y el lavado de manos como regla de oro. Bueno, un poco de estadísticas en Antioquia. Las muertes por edad de menores de 5 años en Antioquia en el 2011, entonces podemos observar que hubo 14 casos que fueron analizados en toda Antioquia. De ellos 5 se alcanzó a confirmar que la causa básica de muerte fue la enfermedad diarreica aguda, y 1 se confirmó como causa asociada. En Medellín particularmente 2 casos de estos fueron analizados y 2 fueron confirmados como causa básica. Pues es llamar la atención entonces, como ya les había dicho al principio de la teleconferencia, en la importancia entonces de prevenir estas muertes por enfermedad diarreica aguda. Antes de empezar entonces con la parte de vigilancia epidemiológica, les voy a compartir uno de estos casos. Obviamente tenemos cambios aquí para proteger la identidad de la persona, pero del niño que murió, pero sí nos interesa es que ustedes miren los errores o que visualicen cuáles fueron las dificultades que se presentaron que llevaron a la muerte de este niño. Entonces rápidamente voy a leérselos, y la idea es que ustedes posteriormente analicen y se cuestionen un poquito cómo pudo haber sido ese manejo, cómo les puede llegar a ustedes un niño en igual condición y cómo podríamos evitar esta mortalidad infantil. Bueno, Salvador es un niño de 35 meses de vida, tiene una enfermedad diarreica aguda de alto gasto con un día de evolución, adicionalmente con vómito. Ingresa a un hospital de 3er nivel con una clasificación de deshidratación grave, deshidratación grado 3. Allí se define entonces iniciar rehidratación. Se formula una solución 60-30 para rehidratarlo. Inicialmente se le aplica un bolo de 25 cc por kilo para 1 hora,
y luego se ordena continuar en infusión a 150 cc kilo día. Es importante anotar que la mamá del niño no consultó inicialmente y no accedió a un hospital de primer nivel que incluso le quedaba muy cercano a su casa, porque anteriormente el niño había tenido una hospitalización inicial al momento de su nacimiento por un antecedente de una colostomía que le habían hecho, y le habían dicho que cuando tuviese que consultar lo hiciera a una institución de un mayor nivel de complejidad. Por tanto, la señora pues entendió que para ir a ese mayor nivel de complejidad el niño tenía que estar muy enfermo y dejó pasar tiempo valioso en cuanto al proceso de deshidratación del niño. Posteriormente de este manejo inicial que se dio en urgencias, se reevalúa al niño a las 4 horas, donde hay una persistencia de signos de deshidratación grave. En vista de eso se formula un Harman de 25 a 25 cc por kilo hora, y se aumenta la infusión de la solución 60-30 a 180 cc kilo día. El niño fallece lamentablemente a las 5 horas posterior al ingreso. Entonces, las reflexiones que debemos hacernos con este caso clínico pues es lo que les comenté. Si ustedes tuvieran que atender a este niño hoy, ¿qué manejo le hubieran dado? ¿Qué otras decisiones hubieran tomado para salvar la vida de Salvador? Y si consideran que Salvador fue atendido bajo los criterios propuestos en la estrategia IEPI. Además, es muy importante que reevaluemos la información que se le dio a la madre inicialmente sobre que consultara siempre a un tercer nivel de atención cuando el niño estuviera muy grave. Los aprendizajes entonces con Salvador pues son los siguientes. Salvador no fue rehidratado con la solución que recomienda la estrategia IEPI para este fin, que normalmente es el Harman, o una solución Pizarro, o en su defecto, si no hay nada más en el hospital, una solución salina normal. La solución que se utilizó fue una solución 60-30, que es una solución indicada más en pacientes que ya están hidratados, y el cálculo que se hace para el manejo de estos pues son las pérdidas proyectadas de líquidos. Recuerden que un niño con deshidratación grave requiere una atención un poco más agresiva, y es una atención con una velocidad mayor y como les digo, ojalá con Harman. La velocidad entonces con la que se hidrató este niño no fue la más adecuada. La recomendación para estos pacientes o casos de deshidratación grave es utilizar alguna de estas soluciones mencionadas a una razón de 25 a 30 cc por kilo hora, y dependiendo de la edad del niño, si es un menor de 6 meses, estamos hablando de utilizarla incluso por 6 horas. O si es un niño mayorcito de 12 meses, pues mínimo unas 4 horas, y estar reevaluando cada 30 minutos con el fin de adecuar este manejo tanto en velocidad como en tiempo. Entonces, allí también es importante que el niño ameritaba un seguimiento más frecuente a su evolución, y como podemos visualizar en la historia clínica, pues la reevaluación se hizo a las 4 horas. Se perdió tiempo valiosísimo, y esta es una de las principales recomendaciones. Entonces se perdieron alrededor de 2 horas de oro que influyeron en el desenlace fatal. La recomendación grande entonces es la adherencia a la estrategia IEPI en todas las instituciones que manejan niños, no solamente para los primeros niveles de atención, sino también para hospitales de alta complejidad. Mejorar el manejo de la enfermedad diarreica, en especial en los casos de deshidratación grave, y garantizar un cuidado integral del niño desde la comunidad hasta los servicios de salud. Aquí es importante entonces que si la señora hubiese tenido unas indicaciones más claras de cuándo consultar y en qué nivel de atención, la recomendación grande de IEPI es que no hay que esperar a rehidratar el niño cuando está en el servicio de urgencias, sino que esta rehidratación se debe iniciar incluso desde la casa con sales de rehidratación oral. Posteriormente, cuando llegue al hospital, pues se hará el manejo con líquidos endovenosos, pero sí es importante
que esta hidratación se inicie lo más pronto posible. Por tanto, pues las recomendaciones son mejorar seguimiento y evaluación continua de los niños para identificar las complicaciones de manera oportuna, trabajar con las familias en la identificación de signos de alarma y el manejo de enfermedades comunes en la infancia como la diarrea, y reflexionar frente a las instrucciones que se dan a los cuidadores de los niños que pudieran afectar el acceso a los servicios de salud, como en el caso presente. Vamos entonces a hablar un poco ya de la vigilancia epidemiológica. Les dejo entonces en compañía de mi compañera Belibet. Buenos días para todos y todas. De acuerdo a los lineamientos establecidos en el protocolo para la vigilancia de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, se establece que la vigilancia pasiva tiene como objetivo realizar la notificación inmediata, esta debe ser obligatoria y además semanal, de los casos identificados a través del proceso rutinario. Esto es los casos identificados a través de las consultas externas, consultas por urgencias y las hospitalizaciones ocurridas dentro de la institución. Esta vigilancia pasiva comprende un proceso a través de la recolección de información para hacer una notificación colectiva y una notificación individual de casos. Para hacer el proceso de vigilancia rutinaria se requiere el diligenciamiento del certificado de defunción y de la ficha de notificación. Dentro de la ficha de notificación tenemos el ingreso del caso individual y además de la investigación de campo por cada caso de muerte en menor de 5 años. La vigilancia activa comprende un proceso de irnos a las fuentes de información, hacer una búsqueda en los registros retrospectivamente para verificar cuál es la concordancia entre los casos que se ingresan al CIVIGILA y los casos que se le diligenciaron el certificado de defunción. Esta concordancia debe ser del 100%. Todo caso ingresado al CIVIGILA debe tener el certificado de defunción diligenciado, bien sea en el RUAF o en medio físico, y todo caso que esté por causa básica, como una muerte menor de 5 años por EDA, debe tener su notificación al CIVIGILA. Para esta vigilancia activa también se comprende la búsqueda y la identificación de los casos nuevos a través de los RIPs. La búsqueda en los RIPs se va a hacer con el código A09X para los menores de 5 años y con el código P783 para los neonatales. Esto comprende desde el primer día de nacimiento hasta los 28 días de nacido. Para la notificación colectiva de la enfermedad diarreica aguda se realiza una notificación desde la morbilidad y comprende todos los grupos de edad. No solamente va a ser para los menores de 5 años, sino que va a ser para toda la población atendida. En este caso, los datos que nos sugiere la ficha son en cuanto al evento, el código del evento, la fecha de notificación, la semana de notificación, el año, departamento, municipio que notifica y la razón social, el código de la UPGD y ya la distribución de los casos de acuerdo a los grupos de edad. El programa nos calcula automáticamente el total, pero como estamos en la ficha física sería pues el diligenciamiento y la suma de los totales. Debemos hacer la clasificación de los casos. Para el caso de morbilidad por edad, todos deben ser confirmados por clínica. Y después se hace una distribución de acuerdo al sexo, cuántos fueron masculinos y cuántos femeninos. En cuanto a la condición final, dado que esta es la morbilidad por edad, debemos tener en cuenta que paralelamente estamos haciendo la vigilancia de la mortalidad por edad. Entonces debe corresponder el total de casos muertos con las fichas de notificación individual que hayamos realizado. Estos casos se ingresan a través de la ficha 998. La ficha de notificación individual por muerte por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años
se va a realizar a través de la ficha de notificación de datos básicos, que comprende la información general, identificación del paciente y los datos de notificación. Es importante tener en cuenta que esta ficha de notificación individual nos va a proporcionar información para la investigación de campo. Entonces es fundamental que los datos de identificación del paciente queden correctamente diligenciados. En este caso, el número de identificación nos va a servir como identificador para la investigación de campo. Importante también que recuerden que frente a estos casos es fundamental tener el municipio de residencia cuando el caso no corresponde a nuestro municipio, porque esto va a complementar el análisis del caso. Esta es la visualización de la ficha en el programa CiVigila. Recuerden que la ficha que se utiliza física es la 590, y en el CiVigila se debe diligenciar cuál es el código del evento, que es 590, y él ya nos habilita mortalidad por edad. Aquí podemos ver que no aplican complementarios, que es solo los datos básicos, y que con solo diligenciar esto ya tendremos el caso configurado en el CiVigila. A su vez, paralelamente, cuando realizamos la identificación de un caso por ficha individual, sabemos que tenemos aproximadamente un mes, 4 semanas para hacer la configuración de campo, para ir a hacer la investigación y complementar toda la parte del caso. Para esta investigación de campo, entonces vamos a ingresar el número de identificación del paciente, y este debe corresponder al número de identificación que se ingresó anteriormente por la ficha individual. La investigación de campo comprende datos de información general, como cuál fue la fecha de investigación, cuál es la entidad que realiza la investigación, si fue la UPGB, el municipio, el departamento. Aquí depende mucho de la dinámica del municipio. Si el municipio tiene destinadas las actividades con la S para hacer las visitas, entonces en este caso sería entonces el municipio, o si fue directamente a la institución quien realizó la visita. La causa de muerte se determina por historia clínica, autopsia verbal o necropsia. Si el sitio de muerte fue hospital o clínica, fue el domicilio, vía pública u otro. En cuanto a la identificación del entrevistado, entonces se debe ingresar cuál es el nombre, tipo de documento, número del documento de la persona que se entrevista y cuál es el parentesco o relación que tiene el entrevistado con el paciente. En este caso también nos consulta datos del cuidador, cuál es el parentesco, si el cuidador corresponde a esta parte anterior que es el mismo entrevistado, entonces sería simplemente completar los datos ya complementarios, como son pertenencia étnica, escolaridad del cuidador, estrato socioeconómico, estrato civil y cuál es la ocupación del cuidador. Dentro de la identificación de los factores de riesgo, consulta cuál es el peso al nacer, si tiene carnet, si tiene esquema de vacunación completo, cuál fue el tiempo de lactancia materna exclusiva, si tuvo desnutrición, si los hábitos de higiene son inadecuados, bajo peso al nacer, si el piso de tierra o arena, hacinamiento, presencia de insectos y roedores. Muchas de estas preguntas requieren de la observación de la persona que realiza la investigación de campo, otras sí son directamente a consultar con las personas que están siendo entrevistadas. Se debe consultar frente a la inadecuada manipulación de alimentos y sobre el abastecimiento de agua. Recuerden que frente a los métodos de prevención que nos decía la doctora Mónica ahorita, estaba la manipulación de alimentos y el abastecimiento de agua. Estas son condiciones que nos permiten llegar a identificar cuáles fueron los factores de riesgo que tuvo el paciente frente a la aparición de la enfermedad. Y por último nos consulta sobre la disposición de excretas. Esta ficha es la ficha de notificación para la investigación de campo y así se visualiza de forma física. Cuando ya estamos en el CiVigila, entonces el pantallazo que nos aparece es este inicial de datos básicos, donde al ingresar el documento del paciente, este documento debe ser exactamente igual al que se diligenció en la ficha 590 de notificación individual de muerte por EDA, para que así entonces él nos arrastre todos estos datos de
del paciente. Cuando ingresamos el documento de identificación y le damos Enter, él nos arrastra el nombre, el primer apellido, segundo apellido, todos los datos correspondientes a la ficha de notificación individual de 590. Solamente debemos complementar los datos de fecha de consulta, fecha de inicio de síntomas, si el paciente fue hospitalizado o no y cuál fue la fecha de hospitalización. Si debemos hacer algún ajuste, si en la ficha individual de muerte por edad no ingresamos cuál fue el certificado de defunción, aquí vamos a indicar cuál fue el nombre. Recuerden que para esta ficha es importante tener los datos de localización, como son si es vereda, si es un centro poblado, cuál es el nombre del barrio, para poder hacer la correcta investigación. Estos datos de localización es importante ingresarlos en la ficha 590 para cuando se deba hacer la investigación de campo sea fácil localizar al paciente y poder hacerle la investigación. Cuando le damos ya a guardar en esa ficha individual, nos va a aparecer la ficha de datos básicos, que era la que estábamos revisando ahorita. Esa es la que se va a diligenciar y se va a complementar con la investigación que se realizó. Al ingresar la ficha 590 y la ficha 595, estaríamos haciendo la correcta y completa notificación del caso. Recuerden que las fuentes de información que tenemos para hacer las respectivas notificaciones son el certificado de defunción, la historia clínica y la investigación de campo o autopsia verbal, que se convierte en la fuente de información principal cuando no se tienen datos de historia clínica, cuando el paciente la muerte del paciente no ocurrió dentro de una institución. El correcto diligenciamiento, el certificado de defunción y de todos los datos de atención en la historia clínica va a garantizar de que se haga una correcta notificación y una correcta configuración del caso. Recuerden entonces, para la parte del análisis, que frente a la identificación del caso se debe notificar en el Sigila según los lineamientos, que sería la ficha de notificación individual 590 cuando es muerte por EDA y la ficha 595 para complementar la parte de investigación de campo, que sería posterior a la notificación individual. Además de eso, se debe registrar el caso en el sistema de estadísticas vitales, bien sea el certificado de función en físico o en el aplicativo RUAF. Posterior a esto, entonces se debe hacer la configuración del caso, que comprende la UPGD, debe hacer revisión de la historia clínica y además de eso se debe hacer en conjunto con la dirección local la investigación de campo, ya bien sea que si la dirección local tiene establecidas las actividades con otra entidad, entonces esa entidad sería la encargada, y la autopsia verbal, que sí sería realizada por la dirección local de salud. El análisis del caso se debe realizar por parte de la institución y por parte del municipio, pero si se establece que dentro de las reuniones mensuales de comité de estadísticas vitales, que muchas instituciones lo tienen incluido dentro del comité de vigilancia epidemiológica, se va a realizar el análisis del municipio, incluyendo a la EPS, a la institución donde ocurrió la muerte, se puede realizar, es decir, un análisis y un plan de mejoramiento por municipio, donde se incluya la institución donde ocurrió la muerte del bebé y del niño y la EPS a la cual estaba afiliada el niño. La Dirección Local de Salud tiene como función y responsabilidad hacerle seguimiento a estos planes de mejoramiento, puesto que aquí se incluyen acciones que se deben implementar para evitar o mejorar las atenciones y que esto nos conlleve como a evitar cuáles las situaciones que ocurrieron y que fueron como factores para que ocurriera la muerte. Aquí terminaría como el proceso de configuración del caso, pero posterior a esto, después de los análisis realizados tanto por el ente municipal como por el ente departamental, se puede determinar ciertas acciones que conllevan hacer un ajuste en las fuentes de información. En este caso puede ser ajustes de calidad del dato en el Sigila o puede ser enmiendas de la causa básica en el certificado de defunción. Recuerden que ante la aparición de un caso
se debe notificar y hacer inmediatamente el envío de toda la información para el análisis del caso, que debe ser historia clínica completa, copia del certificado de defunción, copia del análisis local que se realice. Recuerden que puede participar la IPS donde ocurrió el caso, el municipio y la EPS, y el plan de mejoramiento. Esta información se debe enviar posterior a la notificación. Si no se hace el envío de esta información, nosotros estaremos enviándole el requerimiento a las instituciones para que nos hagan el envío de la documentación. La copia de los planes de mejoramiento se debe realizar en esa primera instancia y enviar a nivel local y a nivel institucional. Y además de eso deben participar en las unidades departamentales con las ocurrencias de todas las instituciones que atendieron. Entonces, si el niño es procedente de un municipio diferente donde fue la defunción, entonces debe participar el municipio de residencia, el municipio de defunción. Y en este caso, ambas instituciones deben enviar copia de historia clínica y copia del análisis del plan de mejoramiento. El municipio de defunción debería enviar entonces, además de eso, copia del certificado de defunción. Y recuerden que deben difundir y aplicar este protocolo para participar activamente en la vigilancia de la salud pública. Y además implementar o fortalecer la atención de todos los niños y niñas menores de 5 años bajo la estrategia IEPI en todos los momentos de contacto con los niños. Muchas gracias. Si en estos momentos tienen alguna duda, alguna inquietud frente a la parte clínica, la parte de configuración del caso, entonces estamos dispuestos para resolverles todas las inquietudes. Para Debbie Carvajal, sí, la notificación individual debe ser inmediata y se realiza a través de la ficha 590, que se diligencia en la ficha de datos básicos, y la colectiva sería semanal y comprende la morbilidad por edad y sería para todos los grupos de edad. Se hace a través de la ficha de notificación 998. Posterior a esta presentación les vamos a montar en la plataforma unas preguntitas que se configuran pues como el post-test a esta presentación para que las respondan y se evalúen pues como frente al tema propuesto. Si tienen alguna duda les estaremos resolviendo por este medio. Les recuerdo a las personas que ingresaron posterior a la presentación que deben realizar el envío de los datos como son nombre, teléfono, la institución y el correo electrónico para hacerles como el seguimiento y enviarles toda la documentación posterior a la presentación. Y recuerden que estamos en espacio de discusión para que envíen todas las inquietudes que tienen. ¿Aló?
Estamos en este momento entonces recibiendo las inquietudes. Recuerden que con respecto al caso clínico que está por acá, alguno de los participantes comentándonos que le pareció muy importante, queda el caso clínico abierto para que lo resuelvan con calma, miren las posibilidades de manejo que hubiese tenido este niño. Por eso entonces es importante que descarguen la presentación, miren la teleconferencia de nuevo, que incluso utilicen esta información con posterioridad para hacer de pronto análisis o grupos de estudio en sus respectivos hospitales. Una pregunta de María Esperanza. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace Nubia Esperanza. Dice: ¿el análisis de los casos se recomienda realizar directamente con los tratantes o con pediatras pares para que realicen un análisis más objetivo? La idea es que el análisis de caso debe realizarse con el mismo personal de la institución y la dirección local de salud. Entonces, si hay disponibilidad de médico pediatra, pues sería ideal, pero si no, con los mismos médicos generales se podría hacer el análisis. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Gloria Chavarría de Yarumal, que nos dice: en el caso de los niños que asisten a CIPI, ¿es importante llenar historia en toda cita o no? No me queda muy claro, Gloria, a qué te refieres cuando dices si llenar la historia en toda la cita. Si estamos hablando del programa de crecimiento y desarrollo, pues la idea es obviamente llenar pues toda la información básica que se requiere. Estamos haciendo también la historia clínica de IEPI en los municipios donde ya se ha implementado, que es una historia muy completa, y en esta historia clínica de IEPI hay muchos datos incluso que no tienen que ver con el motivo de consulta por el cual viene el paciente a la institución. Entonces allí también hay que analizar, porque esa es una de sus fortalezas, hacer un manejo integral del niño. Por eso se pregunta por vacunación, se pregunta por crecimiento y desarrollo, con la idea de que esa oportunidad en la que el niño llega al servicio de salud o acude al servicio de salud sea aprovechada al máximo. Entonces, aparte del motivo de consulta, que obviamente hay que revisar y hay que tratar, pues hay que hacer un manejo integral del niño, y es por eso que se pide que dentro de la historia clínica del IEPI se contemple el estado de vacunación, se mire salud oral, se mire si hay maltrato, se mire si el niño tiene un adecuado crecimiento y desarrollo, entre otras cosas. Para complementarle la inquietud a Nubia Esperanza, es importante que se utilice el personal de salud que tienen disponibles, pero es más importante aún que participen las personas que tuvieron que ver con la atención del niño. Sería mucho más completo el análisis, porque son los que tienen conocimiento de cuáles fueron las condiciones en las que llegó el niño, qué medicamentos se le administraron, cuál fue su evolución, y así se puede llegar a un análisis mucho más completo. Además de eso, recuerden que posterior al análisis municipal hay un análisis departamental donde participan especialistas que ya determinan finalmente si el caso se confirma como muerte por enfermedad diarreica aguda o se descarta. Y recuerden que ante el descarte se les va a hacer a ustedes llegar el comunicado donde se les indica que posterior al análisis el caso se descarte y que se debe hacer el ajuste en el CIVIGILA.
Para Adriana Rojas Suárez de Médicos Sin Fronteras de Holanda, le informamos que los certificados para las capacitaciones de hepatitis B y VIH aún no están disponibles, pero en cuanto estén disponibles se les va a hacer llegar al correo un enlace donde van a poder descargarlo en línea. Bueno, hay una inquietud de la Clínica del Sur Las Américas en la cual nos comentan en los casos en donde se presente vómito persistente acompañando al cuadro diarreico con una deshidratación leve, es recomendable aplicar antiemético de inicio o rehidratar al paciente con líquidos intravenosos por intolerancia oral para mirar si disminuye vómito con la hidratación. Bueno, muy interesante la pregunta. La recomendación inicial en casos de deshidratación leve es, como les decía, siempre hacer un plan A supervisado, es decir, esa rehidratación se debe hacer en el servicio de urgencias con el fin de que nos aseguremos que este paciente sale ya hidratado. Si el niño tiene, en este caso, una intolerancia a la vía oral, pues se puede contemplar entonces la posibilidad de hacer una hidratación intravenosa, aunque no esté con una deshidratación grave, y esto ocurre pues en los casos en los que haya distensión abdominal o un trastorno de conciencia, o cuando esté por algún motivo contraindicada pues esta hidratación oral. Se puede hacer y hay varios esquemas que de pronto si los quieren mirar más profundamente pues están también en el libro del IEPI, pero la idea siempre es hidratar con lactato de Ringer a una velocidad de 75 miligramos por kilo en 3 horas. Otra alternativa pues sería la solución Pizarro, que ya la mencionamos, que tiene una composición similar a las sales de rehidratación oral. Y pues cuando no hay una solución disponible, la solución 90, pues ahí se pueden hacer también unas mezclas de partes iguales de solución salina y destroza al 5% con un agregado de 20 equivalentes de potasio. De todas maneras, lo importante es tener en cuenta que la hidratación parenteral rápida no se debe hacer con mezclas que contengan destroza al 5%, ya que el flujo metabólico de glucosa quedaría muy alto y los niños podrían presentar hiperglucemia. Bueno, otro punto importante para comentar es que el manejo de los antieméticos por IEPI no lo recomienda inicialmente. Sería más recomendable entonces lo que menciona la Clínica del Sur, quien hace la pregunta, que es rehidratar inicialmente al paciente con estos líquidos y probar luego tolerancia en la vía oral. Bueno, por aquí nos hacen otra pregunta que dicen: ¿qué alimentación complementaria se puede recomendar a un niño mayor de 6 meses en el plan A institucional de primer nivel y en casa? Entonces, pues es importante recalcar que la idea de este plan A institucional es probar, como les digo, que el niño tolere en la vía oral adecuadamente, que se rehidrate con las sales de rehidratación y que le demos una salida ya con el paciente hidratado. En cuanto a la alimentación que se recomienda, pues mencioné algo de lo que no se debería dar. Entonces recuerden no administrar bebidas gaseosas, no administrar líquidos que puedan producir más irritación. La idea es dar en cuanto a frecuencia, aumentar la frecuencia para ofrecerle al niño ese tipo de líquidos y más bien entonces, si el niño está desganado, como probablemente lo esté o está vomitando, es disminuirle la cantidad, pero aumentar siempre la frecuencia. Otra pregunta aquí de Gloria Chavarría de Yarumal,
que menciona, quisiera saber cuál es la entidad encargada en el municipio de implementar el funcionamiento de los UROCs. Bueno, con respecto a los UROCs, Gloria, precisamente tuvimos una asesoría del Ministerio de Salud la semana pasada donde se comentó que todavía no está claro las políticas si se va a continuar con los UROCs y los WAIRAS. Entonces, por ahora, la indicación es que para los municipios que ya los tengan en funcionamiento, pues que lo continúen, pero no estamos por ahora recomendando iniciar o crear nuevos UROCs y WAIRAS hasta que no haya una directriz clara por parte del Ministerio al respecto, que estaremos informando en las asesorías precisamente para Yarumal. Tenemos asesoría la semana entrante, entonces te invito a que estés como muy pendiente. Yo soy la persona que estaré yendo al municipio. Bueno, creo entonces que con esto culminamos la presentación. Les agradezco mucho a todos por la amplia participación y pues recordarles que estas teleconferencias son parte del proceso que tenemos de contratación con la Dirección Seccional de Salud y son teleconferencias pues patrocinadas por la Dirección Seccional de Salud. Bueno, eso es todo. Les reitero que la teleconferencia queda disponible y que ustedes pueden bajarla en cualquier momento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Deseo darle las gracias a nuestras dos facilitadoras por su valioso tiempo y por explicarnos ampliamente el protocolo de vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda. A todos los asistentes les agradecemos mucho por acompañarnos. Les recordamos que semanalmente estamos haciendo estas teleconferencias todos los viernes a las 8 de la mañana. La próxima semana tenemos programado trabajar el componente comunicacional de la estrategia IEPI. Los esperamos a todos, esperamos que nos sigan acompañando. Les recordamos que en próximos días les va a llegar a ustedes el enlace para las personas que deseen nuevamente ver esta u otras teleconferencias. Igualmente en la plataforma ya están disponibles y la presentación también será subida. Igualmente les anunciamos a todas las personas que están inscritas en el ciclo de teleconferencias, mejores competencias para la atención de la primera infancia, que los invitamos a participar en una examen de... Agradezco mucho a Rosalba, cuando dije la próxima semana, el próximo día hábil, el próximo día es 20 de julio, no tendremos teleconferencia. Estoy haciendo referencia al día 27 de julio. Gracias, Rosalba, por tu anotación. Les estaba anunciando que de este tema de el protocolo de vigilancia epidemiológica en la enfermedad diarreica aguda vamos a enviarles una evaluación de conocimiento. Es una evaluación pretest donde se va a tratar de evaluar qué nivel de conocimiento tienen ustedes después de esta presentación. Igualmente los invitamos a consultar los documentos de apoyo que ya están colgados en la plataforma. Nuevamente les agradezco mucho. Por favor, las personas que no han inscrito sus datos en el área de chat, por favor escriben su nombre completo, la institución y el número de la dirección de correo electrónico. Les agradezco mucho a todos, les deseamos un feliz fin de semana. Bueno, finalmente les pedimos el favor de que las personas que ya hayan registrado sus nombres procedan a abandonar la sala, puesto que ya a las 10 de la mañana ya la sala va a ser utilizada por otros usuarios, entonces ya necesitamos entregarlo. Muchas gracias y que estén muy bien.
Yolima está en la conferencia. Yolima está en la conferencia. Y yo me conecté y no me puedo conectar con ella. Hola niña, ¿cómo estás? Sandra, ¿cuál es el número de teléfono de educación? De educación. Ay, bueno, gracias. Sí, chao. ¿Qué hubo? ¿Perdida? Porque estaba yendo la boca en la conferencia, no habla. ¿Yo cómo hago para meterme en la conferencia, Yoli? O sea, no, yo ya estoy aquí en la pantalla y ya estoy, pero yo la debo a usted, que una nube, Maribel, Marcela, ¿sí me vio a mí? Mire, la Marchi. ¿Y yo cómo hago? Sí, en el correo. Y yo no escucho nada. Yo no escucho nada.